agradecer la invitación al comité organizador de este evento por incluir este pequeño recordatorio sobre las medidas de prevención dentro de este día tan importante para ustedes, el Día de Oterra, que además coincide con la celebración del Día Mundial de la Salud. En particular este año, el Día Mundial de la Salud procura recordarnos la interacción que existe entre nosotros los seres humanos como especie y el planeta Tierra. Entonces, al escuchar sobre todo los elementos orgánicos que están mencionando en sus pláticas, pues creo que la plática quedará pues muy ad hoc. Vamos a hacer un breve recordatorio de las principales medidas de prevención que podemos tomar para lograr una salud completamente integral. Muchos de estos conceptos seguramente serán familiares para ustedes, pero hoy vamos a ver a detalle algunas de estas, de esta información. Para que todos hablemos el mismo idioma, quisiera que revisemos el concepto o la definición de lo que es prevención. Este no se ha modificado en los últimos 20 años. La Organización Mundial de la Salud lo define como las medidas que destinamos no nada más para prevenir la aparición de enfermedades, sino para reducir los factores de riesgo, detener el avance de las enfermedades que ya se han presentado y atenuar las consecuencias o complicaciones que puedan surgir. Y como en muchas cosas, pues también en la prevención hay niveles. Entonces quisiera que viéramos esta diapositiva de abajo hacia arriba, como si fuera un semáforo, y vamos a hablar primero de la prevención primaria, que es la prevención que ha resultado ser más costo efectiva a nivel internacional en cuanto a salud se refiere. La prevención primaria nos recuerda de todas las medidas que están orientadas a prevenir la aparición de los problemas de salud, es decir, a reducir los factores de riesgo. Ustedes ya saben, lo ven en la televisión, lo ven en las series, que evitar el consumo de carbohidratos en exceso, que el evitar el alcohol en exceso, que el evitar el cigarro, pues obviamente previene la aparición de enfermedades. Esto, por sí solo, pudiera prevenir más del 90% de las enfermedades a nivel mundial. Sin embargo, ese otro 10% representa un gran número de población y pues escapa y entonces genera enfermedades en un porcentaje grande. Y lo que se propone en una prevención secundaria es un diagnóstico precoz. Por lo tanto, ustedes pueden ver que en las campañas de salud pues van a estar implementando estudios de rutina, de tamizaje para identificar problemas de depresión, identificar problemas de diabetes, de hipertensión, y en dado caso que se identifiquen, poder implementar un tratamiento oportuno. Y finalmente la prevención terciaria es cuando estas enfermedades incluso han avanzado, han generado algún daño y entonces se busca rehabilitar a la persona, restaurarlo en sus actividades cotidianas y reincorporarlo a sus actividades. Hace falta mucho más que nada más las autoridades pues nos hablen de las medidas de prevención. Como sociedad debemos de tomar acción. Esto que ustedes hacen como un Día de Oterra, hablar de todas las medidas de prevención, de cuidados de la salud, es parte muy importante para prevenir las enfermedades. Por supuesto que como personal de salud, los médicos, enfermeras, pues directores, psicólogos, pueden darnos información que debemos de hacer extensiva a las personas que nos rodean para no desarrollar enfermedades que vayan acortando nuestra esperanza de vida o más aún la calidad de vida, porque no me dejarán mentir, ustedes conocen ya muchas personas que han llegado a los 80, 90, incluso 100 años. Entonces el tema ahora no es que vivamos más tiempo, sino que por lo menos se ha reducido en 10 años el tiempo que vivimos con calidad. En el mundo, bueno, México pertenece a una organización de desarrollo económico para más o menos guiar las intervenciones, las políticas, incluso programas de salud pública. Y lo que se tiene en cuanto a estadística es que México invierte alrededor del 5% de su Producto Interno Bruto en salud. La mitad de este dinero que se destina en México a la salud sale de su bolsillo. Entonces, si ustedes se enferman, la mitad del dinero que van a destinar en recuperar su salud, pues va a salir de su bolsillo. Imagínense ahora cuando sucede una pandemia y entonces el dinero que destina el gobierno se tiene que destinar a atender este tipo de epidemias. Entonces un problema de salud que se sale de lo que cubre la pandemia pues recae directamente en gasto
individual. Por lo tanto, vamos a platicar de algunas acciones preventivas que pueden hacer cada uno de manera individual, de manera colectiva, y que van a evitar que caigamos en un cuadro de enfermedad. Estas acciones las vamos a dividir como dieta y nutrición, actividad física o ejercicio diario, higiene de sueño, que es muy importante. Tiene apenas unos 20, 30 años que hablamos de lo que es la higiene de sueño. Y finalmente, la detección oportuna de enfermedades. Sucede, insisto, no es información nueva, no creo que esto sorprenda a nadie, que 7 de cada 10 mexicanos entre 20 y 59 años padecen sobrepeso u obesidad. Entonces, desafortunadamente ostentamos entre el número 1 y el número 2, digamos, lugar a nivel internacional de obesidad en el mundo. Y de acuerdo con los estudios que se han hecho, el 95% de los casos de obesidad se pueden atribuir a un exceso en el consumo de alimentos. Incluso hay estudios súper interesantes, algunos inicialmente se hicieron en roedores, en algunos animales, pero luego se han hecho también estudios e investigación en seres humanos, en donde podríamos vivir con el 30% de las calorías que consumimos diario. O sea que probablemente hasta un 60% de lo que consumimos es un exceso, y eso obviamente va directamente a almacenarse para un futuro pues como grasa. Habrán escuchado que existen diferentes tipos de dietas, incluso se habrán cuestionado si existe alguna que es mejor que otra. La dieta keto, que estuvo muy de moda hace unos años, una dieta muy restrictiva en cuanto a carbohidratos, luego una dieta vegetariana que se transformó en una dieta vegana, todavía más restrictiva en cuanto al consumo de proteínas de origen animal. Pero ¿qué es lo que nos toca a nosotros desde la ciencia? Pues hacer estudios, hacer investigación. Se han utilizado a gemelos para comparar una dieta pues contra otra, e identificar si en verdad existe algún beneficio. ¿Y qué creen? No se ha podido demostrar que una dieta sea superior a otra cuando el resto de los hábitos de salud se llevan a cabo. Por lo tanto, los invito a que no estigmaticemos, no digamos que una dieta es mejor que otra o que una dieta es mala necesariamente. Es muy posible que si fuéramos a individualizar, cada una de estas dietas pudiera tener su espacio para cierto tipo de personas, pero lo más importante es el equilibrio. Por lo tanto, este plato de buen comer, que insisto, debe de ser conocido para todos ustedes, es algo que deberíamos de tener en mente. ¿Cómo debemos de equilibrar y balancear nuestra alimentación? Este plato del buen comer está dividido de una forma muy sencilla, por colores, por imágenes. Sabemos que en la parte superior están las frutas y verduras, que son nuestra principal fuente de vitaminas, de minerales, de antioxidantes. Del lado rojo están los alimentos que nos dan proteínas, particularmente de origen animal, pero también las leguminosas, que tienen un alto valor proteico. Y finalmente los cereales, que pudieran representar nuestra principal fuente de carbohidratos. Estos 3 grupos de alimentos, estos 3 grandes grupos, deberían de estar en cada uno de nuestros alimentos. Lo que a veces nos falla es la proporción. Y en la dieta que tenemos en Latinoamérica particularmente, solemos excedernos en la parte de los carbohidratos. Mucho frijol, mucho arroz, y entonces esto pues va generando todavía un mayor problema de obesidad. La recomendación es realizar 5 comidas al día. Incluso hay personas que se pueden beneficiar de hacer 6 alimentos al día, pero sí hay otros tips que pudieran ayudarnos y que probablemente se nos escapan cuando los escuchamos por ahí. Hay que preferir el consumo de carnes blancas. Las carnes rojas, insisto, tampoco hay que estigmatizarlas, pero sí se han relacionado a un incremento en la incidencia de algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de colon. Hay que procurar que cuando tomemos derivados de la leche o lácteos, pues estos sean lo más bajo en grasa posible. Y esto es muy fácil identificarlo. Mientras más amarillo es el queso, más grasa tiene. Entonces los quesos como el panela, como el Oaxaca, como el mozzarella, pueden ser las mejores alternativas. Hay que evitar el consumo de comida rápida por el tipo de nitritos y nitratos que contienen, que pues también representan un factor precancerígeno. El exceso de sodio que contienen los alimentos enlatados, por ejemplo, y beber de 6 a 8 vasos de agua simple. Y hablando de líquidos, para los que les guste la jarra, pues también existe la jarra del buen beber. No crean que les iba a hablar de alcohol. La jarra del buen beber también ilustra a manera de colores
y de proporciones de qué es lo más que debemos de consumir en el día. Entonces, son 6 a 8 vasos de agua simple, podemos complementar con 1 a 2 vasos de leche, ya decíamos, baja en grasa, hasta 4 tazas de café. Ojo, una taza son 240 mililitros, porque he visto unas tazas de café inmensas y dicen que sin eso no pueden rendir, y lo único que sucede pues es que a la larga se van generando taquicardias, no pueden dormir, hasta cálculos renales incluso. Bebidas no calóricas con edulcorantes, se sugiere máximo 1 vaso al día, y de ahí ya pasamos a los jugos, de los cuales ni siquiera es recomendable tomar un vaso completo. Incluso si ustedes tienen la oportunidad de recibir alguna fruta en jugo o directamente pues de la fruta, prefieran siempre la fruta. El aporte de fibra se pierde mucho cuando lo consumimos como jugo. Y finalmente, los refrescos y las aguas de sabor, lo mejor es evitarlos. Yo, por ejemplo, que tengo mucho contacto con los adultos mayores, algunos de ellos crecieron recibiendo el refresco como si fuera un estímulo o un premio. Sí les permito, sí les recomiendo que lo tomen, pero justamente como eso, como un antojo nada más. Entonces no es algo que esté recomendado en la dieta diaria. Ahora, con respecto al control y la pérdida de peso. Fíjense que no hace falta bajar demasiado de peso para empezar a ver los beneficios. Por supuesto que hay que acercarnos a nuestro peso ideal, pero vamos a platicar de los beneficios de únicamente reducir el 5% de nuestro peso corporal. Ustedes habrán observado que la grasa se distribuye en el cuerpo de diferentes maneras. Hay personas que tienen una distribución de su grasa pues en su cadera, en sus muslos. Hay personas que tienen una distribución mucho más abdominal, una distribución que le llamamos androide, y este tipo de distribución nos genera 2 tipos de patrones. La distribución que es más ginecoide o en forma de pera es la grasa que se distribuye y nos genera más problemas de circulación. Es la grasa que nos genera más problemas de dolor articular. En cambio, la grasa abdominal es la que está más asociada a los problemas y al riesgo cardiovascular, a la diabetes, a la hipertensión, a los infartos. Por lo tanto, ustedes mismos pueden identificarse frente al espejo qué tipo de distribución de grasa tienen y empezar a trabajar obviamente en ello. Se trata entonces de progresar y disminuir nuestro almacén de grasa, de aprovecharlo, y entonces aquí, como a manera de resumen, el disminuir nada más un 5 a un 10% de la grasa corporal nos puede dar beneficio en todos estos puntos. Reducir enfermedades cardiovasculares, prevenir o mejorar la diabetes. Es bien conocido que el cuerpo que guarda menos grasa tiene una mejor función de su insulina. Reducir la inflamación. La obesidad justamente se reconoce ahora como un factor de inflamación crónico, pero además, para aquellos que tengan, por ejemplo, problemas de dolor articular, les voy a platicar que reducir nada más 1 kilo de peso repercute en reducir 4 kilos de presión en sus articulaciones. He tenido muchos adultos mayores que desafortunadamente han tenido que estar hospitalizados, y al salir de la hospitalización, como ahí se les controló su dieta y bajaron de peso, dicen, ¿sabe qué? Creo que la neumonía fue un regalo en mi vida. ¿Cómo va a ser? Es imposible que eso lo considere como algo tan positivo. Salí caminando y ya no me duelen las rodillas. Porque bajar 5 kilos, bajar 10 kilos representó para esa persona 40 kilos menos de presión en su cadera y en sus rodillas. Reducir también el riesgo de sufrir cáncer. El tejido adiposo, la grasa, produce una hormona que tiene una actividad similar a los estrógenos. Entonces, cuando tenemos un exceso de grasa, estamos también estimulando algunas células precancerígenas que se estimulan con los estrógenos, como por ejemplo el cáncer de mama. El reducir el peso, particularmente el peso que está alrededor de nuestro cuello, puede mejorar nuestra calidad de sueño y la duración que tiene el sueño. Y finalmente, pero no menos importante, cuando hablamos de salud mental, el ejercicio, al liberar la reducción de peso, al reducir la liberación de ciertas hormonas, pues nos va a proveer de una sensación de bienestar. Si esto lo unamos a la actividad física y el ejercicio, que también libera ciertas hormonas y neurotransmisores como la serotonina o como las endorfinas, que sin tener que bajar de peso ya nos van a estar generando una sensación de bienestar,
pues los resultados van a ser óptimos. El ejercicio lo dividimos en 3 tipos. Yo sé que ahorita en TikTok está súper de moda ver ciertos tipos de ejercicios, sobre todo los que están enfocados hacia la fuerza. Pero la complementación de los ejercicios de resistencia, la complementación de los ejercicios de flexibilidad es los que nos van a augurar un éxito. Yo sé que no todos a lo mejor tenemos el tiempo o la oportunidad de ir diario al gimnasio. No todo el ejercicio se hace en los gimnasios. Hay otras actividades que, por ejemplo, yo le recomiendo a los adultos mayores que también van promoviendo la parte de la flexibilidad, la resistencia y la fuerza. El cargar unas bolsas de supermercado, el lavar el carro, el hacer actividades de jardinería, justo va enfocado a la resistencia, la flexibilidad y la fuerza. Particularmente con los adultos mayores hay que prevenir el restringirlos, el sobreprotegerlos, el decirle tú ya no tienes por qué lavar el carro, mamá o papá, tú ya no tienes por qué cargar las bolsas, ya estás grande, o esto de la jardinería es muy pesado, déjamelo a mí. Ese es el ejercicio que ellos pueden realizar. Nosotros podemos seguir yendo a lo mejor al gimnasio en este momento, pero esas actividades representan un estímulo físico para ellos. Y además la buena noticia es que para las personas que tengan sobrepeso u obesidad, la misma cantidad de ejercicio que hace una persona que no tiene obesidad o ejercicio, le genera un mayor gasto calórico. No sé si lo han notado o han tenido a lo mejor alguna experiencia propia o cercana, pero la persona que tiene sobrepeso u obesidad y empieza a hacer ejercicio, nota los cambios más rápido. Cambios físicos me refiero, porque insisto, la misma cantidad de ejercicio consume más energía en la persona con obesidad. ¿Cuáles son los tips que yo les quiero dejar aquí? Primero, elijan la actividad física que más disfruten. No todos son pesas, no se fuercen a correr todos. No practiquen actividad física en ayuno, porque si ustedes hacen eso, la energía que van a estar consumiendo primero no son las grasas ni son los carbohidratos, van a ser sus proteínas. Hagan 30 minutos de ejercicio 5 veces al día, de intensidad moderada, sobre todo para los que son menores de 60 años. Caminar está muy bien, pero si queremos mejorar nuestra salud cardiovascular, tenemos que hacer actividad física moderada, correr, nadar, bicicleta, baile. Y finalmente, llevar a cabo una fase de calentamiento y de relajación, pues para evitar los dolores musculares posteriores y no nos suceda como que vamos 2 días al gimnasio y luego, ¿saben qué? Esto es demasiado para mí. Pues los beneficios son muchos, ya los hemos comentado a lo largo de esta plática. Los músculos se fortalecen, los huesos se fortalecen, la circulación se ve beneficiada. Reducimos el riesgo de osteoporosis a largo plazo. Aunque ustedes tengan 20, 30 años, 40 años, este es el momento en el que ustedes van a hacer la masa ósea pico. Quiere decir que a partir de ahí en adelante, sus huesos no se van a calcificar más. Lo que no hagan antes de los 40 años para fortalecer sus huesos no les va a permitir tener una mejor calcificación y osificación. Se puede reducir la velocidad a la que se deteriora esta calcificación, pero lo que hagan a los 20, 30 y 40 años les va a generar el pico de masa ósea. Disminuye la tensión nerviosa y la probabilidad de padecer depresión. Y finalmente, bueno, recordarles que esta producción de ciertas hormonas, como la serotonina, las endorfinas o la oxitocina, nos va a generar satisfacción, placer y bienestar desde los primeros días. Y finalmente, con la higiene del sueño, lo que quiero comentarles es que si bien es cierto que con la edad hay cambios en la estructura, en la arquitectura del sueño, y probablemente la mayoría de nosotros vayamos a dormir menos tiempo, el ser un adulto mayor o el ir envejeciendo no quiere decir que nuestra calidad de sueño tenga que empeorar necesariamente. Tenemos que mantener adecuados hábitos de sueño. Ahora es muy común que personas adultas mayores estén teniendo problemas del sueño por acostarse a responder sus mensajes, a ver sus WhatsApps, a ver el YouTube, porque justamente el cerebro sigue identificando luz a las 11 de la noche cuando ya no debería de suceder. Antes esto era pues casi exclusivo de los jóvenes, ahora es en todos los grupos poblacionales. Hay que establecer un horario regular para dormir. Si alguien aquí tiene problemas de sueño, lo primero que tiene que corregir son sus horarios de despertarse. Levántense todos los días a la misma hora. Las siestas que puedan hacer durante el día, aunque la fiesta estuvo muy buena, no deben de exceder 45 minutos para no cambiar la arquitectura del sueño. Evitar estimulantes como la cafeína y el chocolate, hacer ejercicio nuevamente, particularmente antes de que oscurezca, bloquear el ruido que nos pueda distraer y destinar la cama únicamente para 2 cosas, para dormir y para el sexo. La cama no es para ponernos a rezar,
para hablar con nuestros crush, para resolver pendientes, para hacer trabajo. La cama o es para dormir o es porque el crush ya está con nosotros. Las ventajas de dormir bien son muchísimas, muchísimas. Reducción del riesgo cardiovascular, la control del peso corporal, prevenir la inflamación asociada al sobrepeso y previene también el desarrollo de depresión y previene enfermedades neurodegenerativas que desafortunadamente, como la población está envejeciendo mucho, cada vez son más frecuentes. Bueno, y no menos importante, quiero finalizar con esta parte. El sueño y el sistema inmunológico están completamente interrelacionados. Un buen descanso también se puede favorecer por el uso de ciertas esencias que ustedes conocerán. Hay esencias que están asociadas a la relajación, como pudiera ser de pronto la lavanda, el tomillo, y el dormir al menos 7 horas puede mejorar la función del sistema inmunológico, ayudar a enfrentar mejor las enfermedades. Y esto se hizo más evidente cuando estuvieron probando hace unos meses el efecto de las vacunas. Se dieron cuenta que las personas que suelen dormir bien y además se aplicaron su vacuna, llegan a generar más anticuerpos que las personas que se vacunaron pero que no tienen una adecuada calidad de sueño. Esta es prácticamente la última diapositiva. Quiero mostrarles esta gráfica. A lo mejor será conocida para los que le estén dando seguimiento a la pandemia. Esos picos que ven ahí son las famosas olas que hemos estado enfrentando. Pero quiero decirles que detrás de estas olas de la pandemia hay un tsunami. Y este tsunami son los problemas cardiovasculares. Y estos, a pesar de que la pandemia salgamos adelante, van a seguir acompañándonos a menos de que apliquemos estas medidas de prevención. Muchas gracias.